Entonces, el siguiente ponente será Bruno del Blanco de Barcelona, que hablará de las indicaciones de TAVI presente y futuro. Buenos días a todos. Gracias por la invitación para hablar de algo que en principio va a ser sencillo, pero que yo puedo liarlo. Y la verdad es que para hablar de las indicaciones, ya sabéis todos que se presentaron en el europeo las nuevas guías. Hablaré muy poquito del presente, porque en realidad sabéis que iniciamos la andadura con las TAVIs en el extremo derecho de este gráfico, que eran los pacientes inoperables, incluso con un altísimo riesgo incluso para la TAVI. Nosotros, el presente sería un poquito lo que se decidió en la reunión de la comisión que se hizo en Cataluña con cirujanos cardíacos y clínicos. Y quiero destacar de esto simplemente dos cosas. Uno es que se tiene que desestimar la cirugía cardíaca, es decir, son pacientes rechazados para la cirugía cardíaca, que habla de edad por encima de 85 años, lo digo porque haré referencia a la edad en las nuevas guías, y que el riesgo, por scores de riesgo, era riesgo a partir de 8 en el STS Risk Score o 16, es decir, riesgo alto. Es evidente que esto sería donde estamos ahora, no donde empezamos, o sea que nos hemos movido un poquito hacia la izquierda, por suerte, para tener mejores resultados, pero yo creo que estas guías realmente traen cosas nuevas. Y voy a intentar centrarme en las cosas que probablemente vosotros ya no conocéis porque no os habéis leído con detenimiento las guías, para aportaros algo, porque yo estoy seguro que la tabla 7 famosa la voy a repasar rápidamente, pero la pasaremos para repasar conceptos que ya sabéis. Un concepto muy importante general es si están los síntomas realmente relacionados, en este caso, con la estenosis aórtica. Otro concepto también muy importante es la verdadera esperanza de vida que tienen esos pacientes, porque no es raro que nos lleguen pacientes a TAVI porque tienen una esperanza de vida baja y rechazan para cirugía. Y por último, en estas guías aparece, al final, pero aparecen los deseos del paciente, que eso yo creo que por primera vez aparecen en las guías y no está mal. El comentario intermedio es para rechazar la futilidad, que está claro que en estas guías también queda, o sea, los pacientes fútiles no se va a indicar. Este es el algoritmo de diagnóstico y en realidad no os voy a explicar nada del diagnóstico más que en las guías repasa los 4 conceptos, o sea, las 4 variedades de estenosis aórtica, que sería la típica, la número 1, estenosis aórtica de alto gradiente, como veis aquí, y que en realidad lo único que tenemos que hacer para descartar es ver que no tenga un estado hiperdinámico. El segundo punto es el que yo creo que es interesante y que a lo mejor si no nos hemos leído las guías con detenimiento realmente hay un pequeño cambio. Son los pacientes con bajo gradiente, bajo flujo, en este caso con disfunción ventricular y que necesitamos hacer una ecodobuta para descartar, para ver si tiene reserva contráctil. Pues bien, en este caso, tanto si tiene reserva contráctil como si no, la novedad viene en el como si no, realmente se debería de, o sea, en el sí, realmente la indicación es 1C, pero en el no ha cambiado de 2B a 2A. A pesar de que realmente no tenemos tanta evidencia, hay estudios en marcha, de hecho nosotros estamos participando en uno con el doctor Rodés, pero todavía no hay constatación científica, pero ha cambiado. La tercera variedad es una que empezamos a recibir con cierta asiduidad, que serían los pacientes, sobre todo añosos, con bajo gradiente, función ventricular normal, y que probablemente es por ventrículos con poca distintibilidad, ventrículos muy pequeños y muy hipertróficos. Y tanto en este como en el anterior, que hemos visto sin reserva contráctil, en las guías lo que recomienda es ir a otros parámetros más allá de lo que sería propiamente el área valvular, y que algunos de los parámetros tan sencillos como podría ser el índice de Agatstot en el angiotac. Por tanto, la recomendación, hasta ahora lo único que ha cambiado, de lo que os he hablado, es sobre todo en el apartado del bajo flujo, bajo gradiente. Pero en realidad lo que todos esperábamos y todos enseguida conocimos de los cambios de las guías europeas fue este apartado, las recomendaciones para indicar TAVI versus cirugía de recambio valvular. Y que realmente lo que hace en el 2017 es referirse al Heart Team y que el Heart Team decida en función de una serie de parámetros que vienen resumidos en la tabla 7. Antes de hablar de eso, o sea, simplemente repasar, digamos, los tres conceptos más básicos de la guía, que es que la cirugía sí en bajo riesgo. Y fijaros que, y además todo el otro día el doctor Zamorano lo comentó, en realidad no van a entrar tanto a discutir el riesgo intermedio, alto, bajo, sino yo creo que separan el bajo riesgo del resto. Y esto es un poquito lo que habla aquí. La cirugía en bajo riesgo, salvo
que lógicamente tenga pues, deformidades torácicas o contraindicaciones para hacer la cirugía. Obviamente, esto se confirma TAVI en pacientes inoperables o de alto riesgo, que sería todavía lo del partner o del primer estudio con la Corvalve. Y aquí ya entra por encima de riesgo bajo, es decir, riesgo intermedio y alto, pues entonces hay que discutir con el Heart Team en función de los parámetros de la tabla y decidir. Evidentemente, ahora viene lo de repasar la tabla. Y un concepto importante que introducen estas guías y que no estaba hasta ahora es el hecho del acceso femoral. Esto viene, ya sabéis, a expensas del estudio, me parece que es el Partner 2, en el cual hay diferencias en la cohorte transfemoral contra la cohorte quirúrgica. Pero fijaros que ya sale en la guía, o sea, riesgo intermedio sí y sobre todo si hay acceso transfemoral. Y esta sería la famosa tabla, voy a repasarlo rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero en realidad veis que hay características clínicas, sobre todo el score, que habla de score, lo que os decía, a partir de bajo para arriba ya se puede considerar TAVI. Presencia con comorbilidades importantes, aunque no estén reflejadas en los scores, la fragilidad, la famosa fragilidad, aunque no da ninguna recomendación cómo medir la fragilidad. Y aquí viene otro concepto que aparece nuevo, que es la edad, y habla de 75 años. Quizás es un poco sorprendente, porque 75 años todavía no lo tenemos en ningún estudio, es decir, por ejemplo, los estudios Partner, a pesar de que han pasado del riesgo alto, los inoperables, al riesgo intermedio, en realidad la edad media todavía está alrededor de 80. Pero también quizás es por el tema de la durabilidad de la válvula. Obviamente, cirugía cardíaca previa, pues también ¿no? sesga hacia la utilidad de la TAVI. Esto es un concepto yo creo que es bastante interesante e importante. Movilidad reducida o aquellas comorbilidades que puedan hacer la recuperación, la rehabilitación cardíaca larga o compleja. Lo digo porque eso penaliza siempre la cirugía cardíaca y es algo que conocemos nosotros y nuestros amigos cirujanos. Obviamente sospecha de endocarditis infecciosa porque la cirugía va a ser superior porque podrá pues, resecar o extraer ¿no? las vegetaciones. Otras características anatómicas, típicamente la aorta en porcelana. Estos serían características relacionadas sobre todo con la aorta. Cuando la distancia del anillo al ostium coronario es baja, pues obviamente a favor de la cirugía. Anillo fuera de rango, raíz no favorable, morfología valvular bicúspide, aunque realmente todavía no hay. O sea, en la bicúspide va a haber literatura y va a haber estudios en marcha, pero todavía no sabemos si realmente somos comparables con la cirugía. Otras características como sería el acceso, pues si es favorable el acceso femoral, como hemos dicho, favorece la TAVI, y si no es favorable para cualquier acceso de la TAVI, obviamente sería para cirugía. Otro concepto que me parece interesante, aparte de la cirugía previa, es el previsible mismatch entre paciente-prótesis, es decir, pacientes pequeños con un anillo aórtico pequeño, aunque no hay todavía literatura, ya hay estudios en marcha, el estudio VIVA, por ejemplo, que va a comparar los anillos pequeños, comparar un randomizado si es mejor con TAVI o con cirugía cardíaca. Aunque en las guías se lanza un poquito antes y ya lo recomienda como un factor a pensar en TAVI. Lógicamente se ve la afectación coronaria que pensemos que es tributaria bypass. Lo que pasa es que esto es un concepto a discutir, porque muchos pacientes de los que recibimos nosotros, cuando necesitan mucha cirugía de bypass, a lo mejor lo único que hacemos es ponerles la TAVI y no operarlos. Afectación mitral o afectación tricuspidia que lógicamente puedan requerir otra cirugía asociada al recambio valvular. La hipertrofia septal lo he puesto en letra más pequeña, primero porque no me cabía y segundo porque además pienso que no estoy tan seguro de que en los centros nuestros, o sea, en pacientes con estenosis aórtica severa, se haga miectomía de forma frecuente. Y en cambio ya empezamos a tener casos de TAVI en los cuales se ha hecho ablación septal previa. Pero bueno, las guías lo recomiendan así. Este sería el resumen de las conclusiones, para que veáis que en realidad no hay tanto. Os las voy a poner en castellano y un poquito así como, digamos, pasadas por mi elaboración para aportaros un poquito de mi opinión. Yo creo que rápidamente estas guías han pasado de que la TAVI ya no es una alternativa y que no es no inferior a pacientes de alto riesgo quirúrgico, no, es la alternativa. Y esto es importante, es un mensaje muy contundente. La segunda es una alternativa al riesgo intermedio, especialmente hablando del acceso femoral, y veis como de hecho solo distinguen el bajo riesgo, y seguramente cuando discutieron las guías les traicionó porque en el organigrama habla del bajo riesgo y no habla del riesgo intermedio, o sea, el organigrama está enfocado bajo riesgo versus el resto de riesgos. Por último, lo que os he comentado al principio del bajo gradiente, bajo flujo, se recomienda, aunque no tenga reserva contráctil, se recomienda tratar. Tener en cuenta las preferencias del paciente, esto está en las guías de forma general, no específicamente en la estenosis aórtica ni en la TAVI. Y lo que os hablaba de la edad,
entra en el concepto femoral y el concepto de edad y habla de los 75 años. Yo creo que esto es bastante disruptor y bastante innovador. Por último, deciros que realmente lo que hacen es, o sea, las guías nuevas mueven todavía más a la izquierda el espectro de pacientes que vamos a tratar con TAVI en el futuro. Y esto es todo. Muchas gracias, Bruno. Sí, has estado en tiempo. Claro, eso no es el futuro, eso es el presente. Sí. Y el futuro, es decir, porque el futuro parece que es darnos el salto a otra cosa, ¿no? Al bajo riesgo, ¿no? Donde están el 70% de los pacientes. Pero es que, ¿qué tenemos que saber? Que bajo riesgo. Una paciente mayor de 80 años sin comorbilidades es bajo riesgo, ¿no? El verdadero problema es, ¿qué tenemos? Durabilidad. ¿Cuánto crees tú que tenemos que tener de durabilidad de las prótesis para poder pasar, no 80 años, que eso yo lo asumo, sino a pacientes menores de 75 años, ¿no? O sea, ¿cuánto piensas eso? Y también el futuro, ¿a quién crees que verdaderamente estará indicado en el futuro hacer un recambio valvular aórtico aislado? Voy a intentar contestarte todo esto, que no es poco. Bajo riesgo, decías. Yo creo que el bajo riesgo estará implicada la durabilidad, pero está implicado lo que decías tú, bajo riesgo, edad avanzada. En realidad yo creo que la TAVI va a estar indicada con los estudios que están en marcha y no va a haber problema. El problema va a ser quizás el bajo riesgo de los pacientes jóvenes, tanto por la durabilidad como porque además la anatomía probablemente no sea la misma de las que tenemos, de las TAVIs que estamos implantando ahora. No serán habrá más bicúspide, habrá más dilatación aórtica. O sea, yo creo que será un poquito diferente y al menos habrá que demostrarlo. La otra me decías... la edad, no, me has dicho quién queda para cirugía cardíaca, ¿no? Yo creo que los pacientes tributarios de válvula mecánica, ¿no? Es decir, paciente joven que necesita válvula mecánica, pues yo creo que todavía está para el cirujano, ¿no? Porque realmente tampoco tienen tantos malos resultados, o sea, tienen buenos resultados, ¿no? No es que no tengan tan malos resultados, tienen muy buenos resultados. ¿Y quedaba una pregunta? No, con eso ya está. O sea, ¿sí? Que probablemente el futuro será... sí. Si paciente tiene una indicación de bioprótesis, será indicación de TAVI. Sí, yo estoy de acuerdo. La durabilidad, lo que me preguntas es de la durabilidad. Durabilidad. Probablemente Raúl hablará un poquito de esto, pero los estudios de durabilidad en las válvulas quirúrgicas en realidad no se basan en lo que estamos haciendo ahora con las TAVIs, angiotac de control, eco, gradiente, sino que se basan en reintervención, con lo cual hemos sido poco estrictos hasta ahora y ahora vamos a ser muy estrictos con la TAVI. Ellos han sido poco estrictos. Bueno, yo me incluyo, ¿no? Intento ser de la comunidad, intento ser inclusivo. Bueno, yo creo que ellos han sido bastante estrictos, o sea, las válvulas, tanto mecánicas como biológicas, se han seguido, Mucho han tiempo. hecho un seguimiento muy bueno, con unas curvas muy, o sea, yo creo que esa es de las cosas mejores estudiadas en la medicina, ¿no? La durabilidad de las prótesis cardíacas. Pero los criterios que consideraban de durabilidad han sido totalmente diferentes de los de las TAVI. Eso sí. Yo creo que con la TAVI vamos a aprender mucho de las válvulas biológicas también quirúrgicas. Es decir, que el exhaustivo estudio con angiotac y de seguimiento probablemente nos enseñe también cosas de las quirúrgicas y del tratamiento asociado. Y ellos también están bajando la edad, ¿no? O sea, ahora en muchos sitios por debajo de... solo por encima de 60 años es cuando ponen biológicas, ¿no? O sea, que ha bajado muy Y una cosa respecto a la edad que no hemos dicho es también la necesidad de marcapasos. O sea que mientras la necesidad de marcapasos ronde todavía el 10, yo creo que en pacientes jóvenes nos tendremos que plantear realmente si la TAVI es una alternativa equivalente a la cirugía. Yo creo que es en lo único que en este momento la TAVI pierde con el recambio valvular aórtico. Y no por tanta diferencia según qué válvula pongas, pero es lo único donde perdemos, es verdad. Muchas gracias, Bruno. De nada. Muchas gracias, Bruno.